Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con toda seguridad, si le preguntamos a cualquier persona qué nombre le daría a los días que estamos viviendo, seguramente muchos dirían que son días de crisis, días de temor, días de preocupación, días de enfermedad, días de muerte. Nuestro Señor Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esos días incluyen estos días de pandemia. Es decir, que estos días que estamos viviendo no solamente son días de crisis, también son días de Cristo. Son días de Cristo porque son días de predicación. Lucas capítulo 8, versículo 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Es maravilloso darnos cuenta que aunque los templos están cerrados, las congregaciones cierran, las iglesias no abren sus puertas, la palabra de Dios no se ha detenido. Las redes sociales, la televisión, la radio están llenas de predicaciones de la palabra de Dios. Muchas personas que nunca antes se habían atrevido o no habían tenido la oportunidad de predicar en sus iglesias, ahora los vemos esforzándose y siendo usados por el Señor en las transmisiones en vivo para predicar la palabra de Dios. Quiere decir que esta pandemia ha sido utilizada por Dios para que la predicación del Evangelio avance más y más, así como nos dice el apóstol Pablo que ocurrió con sus prisiones. Filipenses capítulo 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Si Satanás en algún momento llegó a pensar que cerrando las iglesias frenaría la predicación de la palabra de Dios, estaba muy equivocado. En lugar de eso, hoy el Evangelio se predica toda hora y en todo lugar. Son días de Cristo porque son días de salvación. Y lo vamos a leer en Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 22. Y se levantó Jesús y le siguió sus discípulos. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, 12 años había, llegándose por detrás, tocó la franja de su vestido. Porque decía entre sí, si tocare solamente su vestido, seré salva. Mas Jesús volviéndose y mirándola, dijo, confía, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Quizás en este tiempo de predicaciones virtuales no podemos saber con exactitud cuántas personas están confesando a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Pero sí de algo podemos estar seguros, es que nuestro Dios ha dicho que su palabra no regresa vacía, sino que cumplirá el propósito por la cual ha sido enviada, como dice Isaías 55, versículo 11. Esa palabra que está siendo predicada no está cayendo en saco roto. En casa las personas están siendo salvadas por medio del Evangelio y no tenemos que desanimarnos si vemos que se conectan pocas personas a las transmisiones, pues la palabra es como la semilla que caerá en un corazón necesitado y quebrantado y que cumplirá su propósito. En las camas de los hospitales miles o cientos de miles de personas están entregando su vida a Cristo, al igual que esa mujer que tocó el manto del Señor con fe porque ya nadie podía ayudarla. Así las personas están tocando con fe al Señor y están siendo salvos. Quizás son profesionales de fe que no están contabilizadas en las estadísticas que se están presentando en el gobierno, pero sí que están escritas en el libro de la vida, en el reino de Dios. Y esa es nuestra misión. Son días de Cristo porque son días de milagros. Marcos capítulo 6, versículo 56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto,
y todos los que le tocaban quedaban sanos. En estos días de enfermedad hemos tenido la oportunidad de ver las maravillas de Dios obrando sanidad en la vida de nuestros hermanos en Cristo. Y cada semana podemos ver los milagros del Señor. Vemos cómo nuestro Dios escucha y responde las oraciones de su pueblo. Y quizás no hay una vacuna contra el COVID, quizás no hay una medicina efectiva, pero sí hay poder de Dios para sanar. Y nuestro Señor Jesús está en la primera línea, junto con los médicos, guiando sus manos, dándoles sabiduría, tocando la vida de aquellos por los cuales ya nadie puede hacer nada por ellos. Solamente lo puede hacer Dios. Si estás enfermo, o tienes a alguien que está enfermo en casa, ponlo delante del Señor por medio de la oración. Hoy, así como hace más de 2000 años, el poder del Señor está con él para sanar. Lucas capítulo 5, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Como iglesia, sabemos que tenemos un Dios todopoderoso que puede detener esta pandemia. Aunque no haya una vacuna ni medicina, ¿tú lo puedes creer? Como dice Apocalipsis capítulo 1, verso 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Yo soy el Todopoderoso. Son días de Cristo porque son días de consuelo. Lucas capítulo 7, versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó al que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Aún en medio de esta pandemia, los días son de Cristo, porque Él está todos los días con los brazos abiertos para consolar los corazones tristes y quebrantados. Todos sabemos que estos días han sido días, semanas, meses difíciles en los cuales muchas personas han perdido a sus seres queridos, no han podido siquiera despedirse de ellos. En nuestra sociedad hay muchas familias de luto, hay muchos corazones tristes, destrozados por el dolor. Es por eso que hoy Jesús sigue esperando por nosotros para consolarnos, para abrazarnos con su amor, para sanar las heridas de nuestro corazón y darnos la fuerza para seguir adelante. Hoy es día de salvación, hoy es día de Cristo. Nunca lo olvides.